para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Hicimos una pequeña pausa ahí para hablar acerca de cómo guiar a la familia el domingo pasado. Y nos quedamos aquí en el capítulo 11. Estuvimos ahí viendo aquel maravilloso mensaje. Extranjero y peregrino, aprendimos esa vez. El último mensaje en la carta a los Hebreos fue ese, es el tópico, extranjero y peregrino. Hoy, hermanas y hermanos, con ayuda de nuestro Dios, quiero hablar acerca de la supremacía del conocimiento de nuestro Dios. Desde el versículo 17 al 27, vamos a ver 10 versículos de Hebreos, carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este gran privilegio, Padre amado, que me das de abrir las Sagradas Escrituras. Háblanos. Queremos escuchar, Señor, tu voz. Tu palabra es tu voz. Haznos temblar, así como tembló el monte Oreb, así como tembló aquel lugar cuando Moisés recibía las tablas y humeaba. Que nuestro cuerpo, Señor, también sienta el impacto de tu poder. Úsame, Señor, como instrumento. Ayúdame, enséñame tu palabra. Necesito aprender, necesito conocerte más, Señor, para deleitarme más y también para glorificarte más. Ayúdanos a todos a obedecer tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, los que estamos aquí de una forma presencial, los que están en sus hogares, pues también les pedimos que se sienten en algún lugar que tengan. Y si no, pues los que están en sus trabajos, los que están en el campo, que podamos, como dicen, hacer una pausa y escuchar la voz de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios es el mismo Dios hablando, es viva, es eterna, es el pensamiento de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. En el último mensaje que prediqué en esta carta a los Hebreos, aprendimos acerca de extranjero y peregrino. Les decía, hermanas y hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob vivieron de esa forma, como extranjeros y peregrinos, murieron. Y lo dice el texto de Hebreos 11, estuvimos en Hebreos 11:13,
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16 del capítulo 11 de Hebreos dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí estuvimos, recuerdo que en la introducción a ese mensaje les dije que buscaran en el diccionario qué significa la palabra extranjero o peregrino, extranjero y peregrino. Y creo que la mayoría de nosotros entiende esa palabra, pero algunos, ¿verdad?, ya quizás no recordamos el significado. Pero esta palabra de extranjero o de emigrante la escuchamos en la radio, hoy a través de las redes sociales, miramos documentales que hablan de personas que están emigrando. El diccionario en español dice que extranjero, el adjetivo dice que es una persona que viene de un país distinto, un extranjero que viene de un país distinto. Y peregrino dice que es una persona que va a visitar un lugar, que está como de visita, como un turista, como cuando viene una persona de vacaciones a Boston y lo vemos que anda tomando fotos por toda la ciudad y anda leyendo los monumentos que hay. Peregrino, va de paso, volverá, después de sus días volverá a su región, volverá a su país. Nosotros, hermanas y hermanos, la mayoría de nosotros que hemos venido de diferentes países somos extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica. Somos extranjeros. Venimos de algún lugar. Usted dejó el ombligo en algún país. Usted tiene una partida de nacimiento que le dice dónde nació, cuándo nació. Y al estar en Estados Unidos de Norteamérica, a pesar que es nuestro mismo continente, América, nosotros somos extranjeros. Algunos ignoran eso, a otros les molesta la palabra extranjero porque golpea el ego, golpea el yo, porque nos dice que no es nuestra tierra, que no es nuestra cultura, que no es nuestro idioma el inglés, nuestro idioma es el español y nuestra comida son las tortillas, los frijoles, el queso. Esa es nuestra comida. Los norteamericanos tienen su comida, su cultura, pero nosotros, si alguien nos dice que somos extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica, pues nos podemos llegar a ofender. Pero los hermanos de la Biblia que nosotros estamos viendo, ellos se delectaban, ellos iban de un lugar a otro y tenían en su mente. Y aquí es donde viene la fe, la confianza en Dios, y esa fe te lleva al conocimiento. Si no hay fe en el Supremo Creador, no va a haber conocimiento. Y si no hay conocimiento, no vamos a poder delectarnos y no vamos a poder ver las cosas celestiales. Vamos a estar aferrados siempre a las cosas terrenales, temporales. No vamos a poder entender ni comprender a nuestro Dios. Dios quiere, espera que nosotros le conozcamos y le entendamos. Jeremías 9:23 dice que si en algo el hombre debe de gloriarse, que no se gloríe, dice, en la sabiduría terrenal, que no se gloríe, dice Jeremías 9:23 y 24, que no se gloríe en el dinero, que no se gloríe en la valentía, sino, dice, en esto debería de gloriarse el hombre, en conocerme y en entenderme. ¿Quién soy yo, Jehová? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor nos convoca y nos dice que Él espera del hombre que ha creído en Él soberanamente. Él nos ha dado su fe para confiar en su Hijo amado, para ser perdonados. Y cuando nosotros confiamos en Él, entonces se abre el talón.
Y podemos comenzar a contemplar los atributos de Dios, la hermosura de nuestro Dios. Lo dice aquí mismo Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice Hebreos 11:3, por la fe, venga el medio que usa Dios, por la fe entendemos, para poder entender, para poder nosotros saber cómo Dios creó todo de la nada, necesitamos esta fe, y esta fe abre el entendimiento eterno, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y es así como llegamos a la supremacía del conocimiento de Dios, cuando Él soberanamente nos imparte. En primer lugar, nos da su sabiduría, como lo aprendimos hoy a las 9 de la mañana. Aquí está la llave con la que abre la puerta para comenzar a conocer y a entender a Dios. De lo contrario, si no tenemos esta llave, no podemos entrar. Y el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Para él le son locura porque no las puede discernir, se confunde. Pero el hombre espiritual dice que todo lo puede discernir, lo espiritual y lo natural a lo natural. Entonces aquí entramos a esa esfera de confiar en Dios, y luego entramos en el proceso del conocimiento, donde Él se va revelando y su conocimiento va siendo un deleite para nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros, el gran maestro, nos está enseñando día a día el carácter de Dios, y va creciendo nuestro temor. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Comenzamos a comprender cómo fue que Dios creó todo al hablar. Si no tenemos fe, si no se nos ha dado la fe, no podemos. Y esa es la clave para que nosotros comencemos este peregrinaje, de este deleite de conocer a nuestro Dios. Todo, hermanas y hermanos, comienza y termina con Dios. Él es el principio de cada cosa y de cada vida. Sin Dios, mis queridos hermanos y hermanas, la vida del hombre es un laberinto. Sin Dios, el hombre vive sin rumbo, y todo su mundo es un mundo construido en arena. Es un desorden total en la vida del hombre. El hombre no tiene calma, no tiene paz, no tiene deleite, porque no conoce a su Creador. La fe es la llave que abre el cerrojo de la sabiduría de nuestro Dios. Escuchen bien, la fe, la confianza, que dice Hebreos 1:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo llega esa convicción, esa certeza de estar seguro, requete seguro que todo fue creado por Dios? Porque Él lo da. Romanos 12:3, Efesios 2:8 y 9. Dice que la fe es un don de Dios para poder creer en Cristo. Segunda de Timoteo 3:14, Pablo le recuerda a Timoteo este principio, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve, Pablo le recuerda a Timoteo, le dice, yo sé que desde tu niñez, tu abuela, tu mamá, no tu padre que era griego, sino tu abuela, tu mamá y yo, que Dios me puso como un tutor, como un maestro, y tú te convertiste en mi discípulo, en mi hijo amado en la fe. Yo sé que tienes un amplio conocimiento de las Escrituras, y ese conocimiento viene de Dios cuando tú por la fe te vas a hacer sabio y vas a poner tu confianza en Jesús. Ahí está todo. Si no hay salvación, no hay conocimiento correcto. Si no está Jesús, no tenemos conocimiento de Dios, tenemos un conocimiento inventado por el hombre. La fe en Jesús, hermanas y hermanos, es la clave para conocer a Dios. La fe en Jesús es la clave para comenzar a conocer a Dios. Y aquí hay algo muy importante. Usted se preguntará, pastor, no todos los cristianos quieren conocer a Dios. ¿Es cierto? ¿Y cuál será la raíz de ese problema? La raíz es la falta de Jesús, porque Jesús es
el que comienza todo, una nueva vida, te reconcilia, te eres adoptado, como lo ha estado enseñando el pastor Luis Ernesto Lara los viernes, adoptado, la bendición de ser adoptados, hijos de Dios, y el Espíritu da testimonio dentro de nosotros y clama, Abba, Padre, Papito, en confianza, en deleite, en regocijo, porque nos unimos por medio de Cristo. Pero hay un elemento como un brazo que usa Dios para traernos ese regalo que es la gracia, la salvación, traernos a Cristo, y es la fe, la confianza que Dios nos provee. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús deben de estar nuestros ojos, el actor, el origen y consumador de la fe, el preservador de la fe, el origen, el que sostiene esta confianza, que no se va a desgastar, que va a estar ahí, que es imparable, que va a resistir a los embates de la vida cuando venga el fuego de la prueba, el dolor, la enfermedad, la muerte, el luto, la soledad, todo eso. Si nuestros ojos están en Jesús, si la fe ha sido dada por Dios, la fe verdadera, vamos a poder soportar, porque a través de esa fe viene el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a saber qué significa que Dios es soberano. Y vamos a descansar en la soberanía de Dios en el momento de la dificultad, en el momento de tristeza, en el momento de soledad, en el momento de escasez, en el momento de abundancia. Ni la abundancia ni la escasez nos van a tumbar, porque nosotros estamos conocedores quién es el que gobierna nuestra vida. Pero eso hace falta la fe en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. El actor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y Jesús soportó la cruz, la humillación, el oprobio, fue avergonzado, fue desnudado, fue azotado, fue escupido, fue bofeteado y posteriormente fue clavado en una cruz y luego lo pusieron en un sepulcro, pero él se motivó confiando que iba a ser glorificado en el galardón, en la glorificación que venía después, la resurrección que se hizo posible después, al tercer día de haber sido sepultado. Cristo estaba motivado con todo lo que iba a lograr después del sufrimiento, por el conocimiento que tenía acerca de su Padre Celestial. Y esa es la idea del escritor a los hebreos. Si entramos en el contexto, el contexto de la carta, el escritor escribe en un momento crucial donde había desánimo, donde había persecución, donde había tristeza, donde algunas personas estaban luchando con la duda, donde los judaizantes andaban engañando a las personas, donde Jesús era atacado, la deidad de Cristo era atacada también. En ese contexto llega esta carta para poner un cuadro, pintar aquellos hombres que terminaron su carrera y su confianza en Dios los llevó al conocimiento. Al conocer a Dios, ellos soportaron toda la desgracia que les pasó, porque ahí sale que fueron cortados, anduvieron, dice, vestidos de pieles de animales. Y dice ahí más adelante que el mundo no era digno de ellos. Acabamos de leer que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque lo conocieron. Ahí está el detalle, lo conocieron. Porque tuvieron una verdadera fe. Aquí, hermanas y hermanos, para nosotros lograr el conocimiento y deleitarnos, porque el conocimiento de nuestro Dios trae deleite. Necesitamos a Jesús. Aquí no es entender para creer, porque si fuera por entender que llega la fe, entonces todos estos hombres que son superdotados, los grandes maestros en las universidades con tanto conocimiento que tienen, ellos llegarían a la fe si fuera por el entender. Aquí es al revés, primero debes de creer para después entender. Si no crees en Jesús, si no crees en Dios, no puedes entenderlo. Y si no lo entiendes quién es Dios, y si no quieres conocerlo, es porque no has creído en Dios. La supremacía del conocimiento de nuestro Dios. Entender para obedecer. Ellos creían, los hermanos que están aquí, que nos está diciendo el escritor a los hebreos, ellos creyeron en las promesas, confiaron en Dios, que Dios los perdonó, que
su fe fue contada por justicia. Dios los hizo justos porque ellos creyeron la promesa de la venida del Mesías, de que se reveló en Génesis 3:15. Pero después que ellos creyeron, entraron en una etapa de que comenzaron a conocer el carácter de Dios, y ese conocimiento los llevó a obedecer. Y a obedecer de una forma correcta. Ahora miremos este ejemplo que está en la Biblia. Miremos el supremo conocimiento o la suficiencia del conocimiento de estos hombres, que está en el versículo 17 de Hebreos 11. Dice aquí: por la fe Abraham, por la fe, por la confianza, y el conocimiento que viene después, cuando fue probado, Génesis 22, usted lo puede leer en casa cuando usted sabe que Dios lo probó. Ahí dice la palabra: y probó Dios a Abraham. ¿Y cómo lo probó? Le pidió algo que él amaba, que lo amaba con todo su corazón, que lo había esperado a su hijo, a su único hijo Isaac. Era la sonrisa de Abraham por las mañanas. Ese era el motor que lo empujaba a trabajar para ver a su hijo feliz. Era una promesa. Pero llegó el momento que aquí es donde se debe de probar su fe, su conocimiento. Si conoce a Dios, obedece a Dios. Y sabe, él sabía que Dios es eterno, poderoso, y que Dios ya le había concedido el milagro, que su hijo había nacido, que su mujer era estéril y que Dios había cumplido su palabra. Entonces ese conocimiento lo lleva a actuar acorde con lo que continúa. Y dice aquí, el escritor nos trae ese ejemplo monumental para decirnos: así es la fe verdadera, y estos son los frutos de la fe. Hay conocimiento de Dios y hay obediencia, hay sumisión. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Había recibido las promesas que iba a ser bendición en las naciones y que su hijo, su descendiente, iba a ser parte de un gran pueblo, Israel. Pero también él recibió una promesa de la venida del Mesías, y esa era la que predominaba en Abraham. Su fe estaba no simplemente en recibir una tierra que fluye leche y miel, un territorio, sino en una tierra, una Jerusalén celestial. Esta fe y este conocimiento de nuestro Dios te lleva a desvalorar todas aquellas cosas terrenales, triviales, sin valor. Porque cuando conoces a Dios, Dios se convierte en el gran tesoro, y todo lo demás no tiene sentido, no tiene valor. Y eso es lo que tenían estos hombres. Esa es la idea del escritor a los hebreos en aquellos días: enseñarles su actitud correcta de estos hombres, que no eran perfectos, fueron pecadores, pero fueron hombres que descansaron en Dios, en la soberanía, y terminaron su carrera. No recibieron la tierra porque ellos no estaban buscando una tierra aquí en este mundo. Ellos no estaban buscando una ciudad. Tuvieron tiempo para regresar. Ellos se motivaban viendo lo celestial. El deseo de ellos era que iban a estar con Dios eternamente, igual que nosotros. Versículo 18 dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, mire esto, hermanos, aquí viene el conocimiento. Pensando, ese conociendo, pensando, sabiendo, entendiendo, él lo entendía. Pensando que Elohim, aparece el nombre Elohim aquí, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí el escritor dice que Abraham tenía un conocimiento de Dios de tal manera que él sabía que Dios es todopoderoso, conocía los atributos, que él es omnisciente, que lo sabe todo, que él es ira, que es santo, que él es omnipotente, todopoderoso, y que él es también omnipresente, que está en todo lugar, y que es un Dios de gracia, que es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Él conocía a su Dios, él sabía porque creía en él. Y al creer en él, entonces él confiaba porque lo conocía. Al conocerlo, entonces viene él y le ofrece lo que Dios le pidió. Y dice pensando que Dios, eso es confiando en él, sabiendo que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
En otras palabras, Él lo entregó, Él lo sacrificó en su corazón. Él lo entregó. Claro, nosotros sabemos la historia allí, que cuando ya lo iba a degollar, pero su obediencia fue tal que Él iba a degollarlo. Y Dios dijo, ya vi que me lo entregaste desde lo profundo de tu corazón. Ya estuvo. Ya estuvo. Ahora Hebreos, el escritor lo trae y lo pone como un ejemplo. Y luego esa fe sigue en los hijos. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ese conocimiento siguió en los hijos. Aquí mira, hermanos y hermanas, lo importante cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, eso va a impactar a la vida de nuestros hijos. También en la parte negativa, si nosotros no queremos conocer a Dios y no nos interesa, nuestros hijos también serán olvidados por Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice un texto allí que el pueblo fue llevado cautivo, dice, porque le faltó conocimiento de Dios. Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencias. Un hombre y una mujer religiosa que no cree en Jesús no tiene interés de conocer a Dios. No le importa el carácter de Dios. Y al no conocer a Dios no le tememos, porque es el conocimiento. Cuando usted vea a Moisés, por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto cuidando sus ovejas. Y Moisés sabía que todas las deidades falsas de los egipcios no demandaba lo que demandó Dios allí cuando él vio aquella zarza que no se consumía, que lo primero que le dijo a Dios es, quita el calzado. Es decir, yo no soy cualquier Dios, no soy un Dios más del montón, yo soy único. Quítate el calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es una tierra apartada. Pero Moisés siempre había estado ahí, había caminado con sus ovejas, pero ahora ese lugar se convierte en santo, porque allí estaba la manifestación del 3 veces santo. Le pasó también a Isaías. Isaías, cuando contempló la visión de la santidad de Dios, se declaró hombre muerto. Y aquí que yo soy hombre muerto porque soy hombre de labios inmundos, y también habito en un pueblo que tiene un corazón inmundo, de labios inmundos, pero Dios lo santificó, Dios lo perdonó. Ahí vino un serafín con un tizón encendido y pasó por sus labios y le dijo, no morirás, esto te ha santificado. Ve el impacto de la majestad de Dios. El conocimiento de Dios te lleva a verte quién eres, y nos lleva a declararnos culpables y a rendirnos. Esa es la majestad de Dios que nos impresiona. Entonces, volviendo a la carta a los Hebreos, estos hombres fueron impresionados por el poder de Dios, y ellos, el conocimiento de su Dios los llevó a obedecer, a someterse y a considerar todas las cosas terrenales como nada. Como el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, que por el amor de Cristo había considerado todas las cosas como pérdida. Una traducción, y los eruditos dicen que pérdida, la palabra significa como desperdicio. Pero otros dicen que la mejor traducción de la palabra como pérdida es excremento de humano. El apóstol Pablo está diciendo que es tan grande Jesús en él que sus logros, sus títulos, su posición, sus dotes como hombre eran excremento de humano comparado con la majestad de Jesús. Hermanas y hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios real, cuando nosotros se nos revela quién es Dios, todo lo demás ya no tiene sentido, incluyendo nuestra propia vida. Y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo que estamos viendo en Hebreos. Esa es la misma postura de Jesús. Dice, este es el reino de los cielos. Cuando usted se le da la fe y usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, lo acabamos de cantar, gracia y paz, y usted concibe en su mente, ¿quién me puede perdonar? ¿Quién puede justificar al impío? Solo Dios. Por la fe, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 5 y 6. Que Dios justifica al impío. Un impío es una persona que no tiene piedad, es una persona rebelde, es una persona que no respeta a Dios, es una persona que no tiene devoción por lo espiritual, es una persona que se burla de Dios. Pero ese burlador, Dios en su compasión le da fe y viene y mira a Jesús y puede captar el sacrificio y se da cuenta que Cristo pagó en su lugar su culpa y Dios lo convierte en justo por medio de Jesús, y este pecador es perdonado, y al ser perdonado, al experimentar el perdón de sus pecados y ver la santidad, la majestad de Dios y el sacrificio monumental de Jesús en la cruz del Calvario, este hombre lo único que quiere es vivir para la gloria de Dios, y su obediencia a Dios no es gravosa, no es una carga, es un deleite, porque todos aquellos placeres naturales del pecado, se da cuenta que eso no significa nada para el placer espiritual que recibe cuando el Espíritu Santo se entrona en su vida. ¿Por qué? Porque ha creído correctamente, porque conoce a su Dios, y el conocimiento lo va llevando a esa esfera del deleite. Versículo 23. Miremos esta parte ya para aterrizar aquí. Este ejemplo de Moisés, la obediencia a nuestro Dios, hermanas y hermanos, revela nuestro conocimiento que tenemos de nuestro Dios. La obediencia a nuestro Dios, a su palabra, nuestra sumisión a Él, revela cuánto le conocemos, el respeto que le tenemos, el valor que tiene nuestro Dios. Habla de cómo nosotros le conocemos. ¿Cómo medir mi conocimiento? ¿Cómo puedo medir mi conocimiento? Bueno, usted solo debe de fijarse cómo vive. ¿Qué es su prioridad? ¿Su prioridad es el trabajo? ¿Su prioridad es usted mismo? ¿Su prioridad son sus negocios? Pues eso es lo que domina, eso es lo que ama usted. Pero si su prioridad es Dios, usted vive para agradar a Dios y usted ve sus negocios, su trabajo como algo, vea, que lo necesita, que tiene que trabajar un día a la vez, pero usted sabe que eso es temporal, que eso no es eterno. Eso habla entonces de que usted conoce a su Dios. Si no vea el tiempo que usted le dedica a su Dios, ¿usted quiere saber cómo está su conocimiento? Porque un hombre que conoce a Dios quiere estar con Dios, donde quiera. No tiene límites, no pone tiempo. Es decir, pues sabe quién es Dios, sabe que es su gran tesoro. Está ocupado con temor y temblor de la salvación, sabe el valor de su salvación y está ocupado en eso, que es su gran tesoro. No es que con miedo a perderla, está ocupado su mente, su corazón, está enfocado. Esto es lo que recibí y para allá es donde voy, para esa ciudad celestial. Soy extranjero y peregrino, voy de paso. Estoy sufriendo, pero me espera la gloria. Este cuerpo se duele, se cansa. ¿Por qué me voy a preocupar por lo terrenal cuando yo sé que aquí solo hay pudridumbre, dolor, llanto, desesperación, luto? Cuando me espera la nueva Jerusalén, un cuerpo glorificado. ¿Por qué no enfocarme? ¿Por qué no dedicarle más tiempo a eso? ¿Y por qué no pienso así? Porque no tengo conocimiento de Dios. Eso es lo que me evita. Y Dios espera que nosotros le conozcamos. Él quiere, Él nos invita a que le conozcamos. Él nos ha dado las Escrituras, Él nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha dado hombres dedicados a estudiar la Biblia y la ha traído a nuestro idioma, comentarios bíblicos, este medio de gracia, el templo donde podemos venir a escuchar su voz. Hoy estamos escuchando su voz, su palabra. Yo me preparo, oro para oírle a Él cuando vengo a predicar. Yo le pido, quiero oírte en el púlpito, quiero oír tu voz, porque esa va a traspasar mi corazón. Dice este texto 23 de Hebreos 11, por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ve la fe, la confianza en Dios te lleva al conocimiento. Los padres de Moisés sabían quién era Dios, sabían que Dios era verdadero, que se le había parecido a Abraham, que había dado promesa que 400 años iban a estar en Egipto, pero iban a salir de ahí. Ahora los padres dicen, este niño es especial, ¿por qué lo vamos a matar? Porque pues, arriesguémonos, pero es el mismo conocimiento que te lleva a hacerle a morir si es posible, pero no le tenés miedo al hombre. Porque estás haciendo lo correcto, sabes que estás agradando a Dios, tu conciencia está en paz. Pero si no conocemos a Dios, entonces ahí viene la duda. Y usted ya sabe lo que pasó con él. Él fue preservado, creció ahí en el palacio y se educó. Pero hay algo importante, el versículo 24 dice, es el primer gesto de la familia, del papá. Y viene la cadenita, después le toca a Moisés. El conocimiento, ¿se acuerda usted que la misma mamá lo educó, lo preparó? La misma mamá le enseñó de Dios a Moisés. Y cuando él creció pasó esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, hermanos, esto es maravilloso. Moisés tenía la oportunidad de reinar, de llevar el gobierno. Era un arquitecto, era un hombre capacitado, dotado, poderoso en palabras, dice el libro de Hechos 7, era poderoso en palabras. Él iba a ser el sucesor de Faraón, estaba educado para eso. Pero Moisés, cuando conocía a Dios y el Señor se le manifestó y comparó, él dice, ¿qué es esta vanidad? ¿Y de qué me sirve toda esta vestimenta? Y por dentro estoy vacío con un montón de creencias falsas que eso no es real. Cuando los hebreos nosotros tenemos un Dios real, poderoso, que es poderoso, que se siente, que da paz y que lo ha manifestado y que viene el tiempo que va a cumplir su promesa, porque lo cumplió en Abraham. Ellos lo sabían porque sus padres le habían enseñado de este Dios. Moisés ya tenía fe, ya tenía confianza y tenía un previo conocimiento de Dios, pero ahora viene ese conocimiento y lo lleva a obedecer, a despreciar los placeres terrenales. Que esa es la batalla de todos nosotros. Si le conociéramos a nuestro Dios, aquí estaríamos de lunes a domingo. De lunes a domingo. Y estaríamos apasionados con un fuego interno, que saldríamos por allá a trabajar el lunes 10, 12 horas y decir, en la noche yo tengo que ir a darle gracias a mi Dios porque me espera la nueva Jerusalén. ¿Quién como Él? Él es el gran tesoro. Él me abraza, Él me cuida, Él me protege. Él es un castillo fuerte. Él es el Jehová Rafa, mi sanador. Él me preserva. En Él camino, en Él nos movemos, en Él vivimos, como dice la Biblia. ¿Por qué voy a estar aferrado a esto temporal? ¿Por qué no voy a estar en sus brazos? ¿Por qué me voy a limitar? Eso pasa, hermanas y hermanos, cuando conocemos el carácter de nuestro Dios. Trae ese deleite. Y toda esta vida temporal, todas estas cosas que no sirven para nada, que estorban, no tienen ningún valor. Eso pasó con Moisés. Pero Moisés no tenía una casita, no tenía un automóvil. Moisés no era simplemente un título, no. Tenía él el cetro, la autoridad de todo un imperio de Egipto que gobernaba el mundo. Era un imperio poderoso con un gran ejército. Pero él eso lo vio como basura, que no significaba nada, cuando contempló la majestad de Dios. Y fue la majestad de Dios que lo movió a renunciar a todo eso. Y ese es el ejemplo monumental que está trayendo el escritor a decirle, vean el pasado de estos hombres de fe, conocedores de Dios. Versículo 26, teniendo por mayor riqueza, dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Era mejor para Moisés el vituperio, el sufrimiento, la contradicción de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esa es la supremacía del conocimiento de nuestro Dios. Cuando conocemos a nuestro Dios por medio de Cristo, todo lo demás ya no tiene valor, incluyendo nuestra propia vida. Nuestro gran tesoro es Dios, nuestro deleite es Dios. Nuestro deseo es agradarle, nuestro deseo es honrarle, y el pecado que nos coquetea todo el tiempo ya no tiene el mismo gusto, porque Cristo es nuestra mayor satisfacción. ¿Lo creemos? Oremos. Padre, gracias, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.